Me gustaría que fuerais abriendo vuestras Biblias, sean físicas o electrónicas, en los capítulos 10, 11 y 12 de Jueces. No los vamos a leer todos porque es algo un poco extenso para el tiempo de esta mañana, pero sí que nos iremos parando según vayamos avanzando para leer ciertos capítulos. Hoy vamos a leer los pasajes que incluyen a 3 jueces, que son Tola, Jair y Jefté. Este último, Jefté, es el que tenemos el pasaje más extenso. Sin embargo, de los 3 es el que menos tiempo estuvo de juez o de caudillo en Israel. Y es justamente en esta historia, en la de Jefté, donde surge la polémica. Empezamos entonces en Jueces 10. El primero de ellos es Tola, y lo podemos encontrar en los primeros capítulos de Jueces. De Tola se nos indica poca cosa. Su nombre, Tola, el nombre de su padre, que es Fubá o Fuá, dependiendo de la versión, el nombre de su abuelo, Dodo, la tribu de la que proviene, que es Isacar, el lugar donde habitó, que era Samir, se supone que es una región montañosa cerca de Efraín, en la zona de Efraín, el tiempo que juzgó, que fueron 23 años, y que fue sepultado en Samir, de donde procedía y donde habitó. Lo curioso es que de Tola no nos indica ninguna hazaña, ni física, ni intelectual, ni bélica, ni de ningún tipo. Lo único que se nos indica es en el 10.1, que dice que se levantó para salvar a Israel. ¿Cómo lo salvó? Nosotros no lo sabemos. Pero tampoco se nos indica que ocurriera ningún altercado en Israel en este tiempo, ni que él ni el pueblo obrara mal. E inmediatamente después de Tola viene Jair, sin dar lugar ni tiempo para que el pueblo se pervierta. Y surge este nuevo juez. De Jair se nos indica que es galadita, que tuvo 30 hijos, que montaban en 30 asnos y que tenían 30 ciudades, que eran conocidas como Jabot Jair. Se nos dice que juzgó durante 22 años y al morir fue sepultado en Camón. Tampoco se nos indica gran cosa sobre Jair, salvo su poder adquisitivo y su prole. Tampoco malas acciones por parte de él ni por parte del pueblo. Por lo que podemos dar por supuesto que en estos 45 años, los 23 de Tola y los 22 de Jair, fueron buenos años para el pueblo de Israel, ya que tenían primeramente a Tola y después a Jair, que estaban cuidando de ellos. No se nos indica ningún periodo de desobediencia ni de abandono del Señor. Así que podemos decir que no hubo ningún episodio turbio. Pero este pueblo, que es terco y testarudo, no tarda en descarriarse y hacer todo aquello que ofende al Señor. Y así es como empieza el pasaje correspondiente a Jefté. Nuevamente, el pueblo de Dios desagrada a Dios, como nos indica el versículo 6, que paso a leer a continuación, Jueces 16. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no les sirvieron. No contentos con Dios, nuevamente el pueblo de Israel tropieza y sirve a otros dioses. En total, hasta 7 tipos de dioses, deidades o grupos de dioses diferentes, de pueblos diferentes y próximos a Israel. Poco a poco y cada vez más, el pueblo de Israel se mezcla con otros pueblos, con sus cultos, y se empieza a contaminar y hace suyas costumbres paganas. Esto no agrada a Dios y, nuevamente, Dios decide castigarlos, entregándolos a los filisteos y a los hijos de Amón, también conocidos como amonitas. Y estos oprimen a las tribus que estaban al este del río Jordán, en la región conocida como Galad, durante 18 años. Y los amonitas, los hijos de Amón, empezaban a cruzar el Jordán dispuestos a atacar también a las tribus de Judá, Benjamín y Efraín. Entonces, nuevamente, los hijos de Israel claman a Dios y reconocen su error de servir a dioses ajenos, a dioses paganos. Reconocen que habían pecado contra Él al haber dejado servirle y habiendo decidido servir a otros dioses. Y Dios les responde, como podemos leer en Jueces 10, del 11 al 14. Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y Maón? Y cuando clamasteis a mí, no os libré de sus manos. Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido.
que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. El pueblo de Israel reconoce nuevamente que ha fallado y le pide a Dios que haga con ellos lo que estime oportuno, pero que por favor les libre de esa opresión. Así que deciden quitar todos los ídolos que tenían con ellos y servir únicamente al Señor. Entonces los malos, los hijos de Amón, deciden acampar en Galaad y los hijos de Israel en Mizpa, al lado oeste del río Jordán, al norte de Jericó. Y los principales y el pueblo de Galaad tenían miedo porque decían, ¿y quién va a ser el valiente que se enfrente a este ejército? Y decían que aquel que lo hiciera sería el caudillo para todos ellos, en Galaad. Y así es como se nos introduce a Jefté. Pero antes de entrar en el capítulo 11, que es donde se nos presenta a Jefté, me gustaría que paráramos un momento y pensáramos en lo que hemos vivido hasta ahora, que pensáramos en el pueblo de Israel. A mí me pasaba que siempre que leía, cuando era más joven, cuando leía pasajes del Antiguo Testamento, me sorprendía la facilidad con la que el pueblo de Israel siempre abandonaba a Dios o se olvidaba de Dios, después de todos los milagros y las proezas que había hecho con ellos. En Egipto sacándolos con las plagas, al cruzar el Mar Rojo, en el desierto, el maná, el agua, las codornices. Tantas y tantas cosas había hecho Dios por ellos y ellos, pasado un tiempo, cuando no había un juez o alguien que les guiase, siempre se descarriaban. Siempre pasaban de Dios, se olvidaban de Él. ¿Cómo podían ser tan torpes, tan olvidadizos? Y luego me paré y pensé en mí. Y tristemente descubrí que yo no era tan diferente a ellos. Era idéntico. Tantas y tantas veces me ayuda Dios en mi vida y tantas veces paso de Él. O, como dice Baluja, no lo tomo en serio. Es curiosa la facilidad con la que nos olvidamos de Dios y acudimos a Él cuando ya no tenemos nada más que hacer ni nadie a quien más preguntar. Y también es sorprendente la paciencia que tiene Dios con nosotros, que vez tras vez está ahí, esperando a que nos acerquemos a Él, a que nos demos cuenta de que sin Él no vamos a ningún lado. Así que solo nos queda pedirle perdón por no estar a la altura y hacer como hizo el pueblo de Israel, reconocer nuestro error y servir únicamente a Dios, agradeciéndole su paciencia y su cuidado. Pasamos, pues, a Jueces 11 y leo, paso a leer los 3 primeros versículos donde se nos presenta a Jefté. Y dice así: Y Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: No tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Este pasaje nos indica que Jefté tenía fama de ser un buen guerrero, un guerrero valiente. En la anotación de la Biblia de las Américas nos dice que era un poderoso hombre de valor. Y probablemente se ganase esta fama cuando estaba en las tierras de Tob, donde unos hombres de dudosa reputación se juntaron con él. En la Biblia de las Américas se menciona la posibilidad de que Jefté ya fuera un maleante y simplemente estos hombres se unieran a él en sus fechorías. Y en la Nueva Versión Internacional dice que Jefté salía con estos hombres sin escrúpulos a cometer fechorías. Lo que está claro es que Jefté no era un santito. Y no era el hijo de la esposa habitual de Galaad, su padre, sino que el texto indica que era hijo de una ramera. Hay algunos estudiosos que dicen que puede que su madre no fuera en realidad una prostituta, sino que fuera otra mujer, y para despreciarla le ponen este sobrenombre, para demostrar que no era querida, que no la querían allí, que era una mujer, que no era la mujer habitual de su padre. De hecho, cuando sus hermanos le echan de la casa de su padre, le dicen que es hijo de otra mujer, no le dicen que es hijo de una ramera. Pero bueno, es algo que no se puede saber al 100%. Lo que sí está claro es que sus medio hermanos lo echan, porque no quieren que tenga acceso a la herencia de su padre, por ser hijo de otra mujer. Fuera prostituta o no, no modifica el producto final, y es que Jefté es expulsado. Dicha expulsión nos recuerda a la que ocurre con Agar e Ismael, donde la concubina y su hijo son expulsados de la compañía de Abraham, porque Sara no quería que Ismael tuviera herencia junto con Isaac, el hijo de Sara, su verdadera esposa. Y estando retirado Jefté en Tob, cometiendo sus fechorías y ganándose la fama de guerrero valiente, los amonitas comienzan a pelear contra Israel. Y los ancianos de Galaad quieren traer a Jefté para que fuera su Katzin contra los hijos de Amón. Katzin, en hebreo moderno, significa oficial.
y en hebreo antiguo significaba jefe durante la guerra. Ellos querían que Jefté fuera su jefe bélico, pero Jefté, negociando con ellos, pide que si él va a ser el que inicie la batalla contra los amonitas y el Señor se los entrega, entonces será su rosh, es decir, su caudillo. No solo un jefe militar, sino un jefe político, con un cargo civil. Los ancianos, delante de Dios, acceden a convertirlo en su jefe caudillo. Se lo llevan con él y el pueblo lo hace su jefe y su caudillo. Y Jefté repite sus palabras delante del Señor. Entonces, buenamente, Jefté primero intenta resolver el conflicto de manera pacífica, mediante la diplomacia y la negociación, intentando averiguar cuál es el motivo por el cual han venido los hijos de Amón a reclamar esta tierra, a pelear contra los hijos de Israel. Y resultó que el motivo del intento de conquista por parte del rey de los hijos de Amón, o los amonitas, era un litigio de tierras, es decir, un conflicto sobre a quién pertenecía realmente la tierra la que estaban ocupando. Un conflicto muy común y corriente, sobre todo aquí en Galicia, donde rara es la familia que no haya tenido problemas de herencias, de campos que son míos, tuyos, de muevo esta piedra para tener unos metros más, donde incluso hay conflictos entre ayuntamientos para conseguir mejores terrenos. ¿Y qué decir de los conflictos que hay actualmente en Israel y Palestina? Supuestamente, el rey de los amonitas quería recuperar las tierras que los israelitas tomaron cuando salieron de Egipto, a lo que Jefté le indica, con conocimiento de la historia de la salida de Israel en Egipto, en la que se narra que Israel, después de haber pedido paso a Edom y a Moab, y estos haber negado su paso, enviaron mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, para poder pasar por su territorio. Pero Sehón, el rey de los amorreos, desconfía. Y no solo no les permite el paso, sino que junta a su ejército para atacar a Israel. Pero Dios entrega a los amorreos a los israelitas y reclaman y conquistan una tierra que en principio ellos se lo querían pasar. Entonces, si Dios les entregó esta tierra a los hijos de Israel, ¿quiénes son ahora los hijos de Amón para reclamar esta tierra 300 años después de lo que ha ocurrido? Y Jefté les dice, que sea el Señor el que juzgue entre los hijos de Amón y los hijos de Israel. Pero el rey de los amonitas, como no le gustaba el mensaje, no le hizo caso. Y es cuando, acabadas las negociaciones, Jefté y el pueblo se prepara para la batalla. Y el Espíritu del Señor viene sobre Jefté, y este pasa por Galaad, Manasés, y después por Mizpa, donde estaba su residencia habitual, y de ahí al encuentro con los hijos de Amón. Leo entonces el voto que le hace al Señor en Jueces 11, 30 y 31. Y Jefté hizo un voto al Señor diciendo, si de veras entregas en mis manos a los hijos de Amón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y he aquí el inicio del debate, el cual nos pararemos luego una vez sepamos cómo concluye la historia. De todos es sabido, y los que no sepáis, pues ya os lo comunico yo, que Jefté ganó la batalla, porque el Señor los entregó en su mano. Y cuando regresó a su casa, la primera persona que salió a recibirle fue su hija, su única hija. Y salió a recibirlo con panderos y danzas, como era costumbre. Cuando Israel ganaba las batallas, las muchachas salían a festejarlo danzando y con panderos. Entonces Jefté se rasga las vestiduras y cuenta a su hija lo ocurrido. Su hija le pide que por 2 meses pudiera ir a los montes y llorar por su virginidad, y su padre se lo concede. Jueces 11, 39 y 40. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre, y él cumplió con ella el voto que había hecho. Ella no conoció varón. De aquí proviene la costumbre en Israel de que año tras año las jóvenes de Israel van a entonar lamentos por la hija de Jefté, el galadita, 4 días al año. Después, en Jueces 12, se nos cuenta cómo los de la tribu de Efraín echan en cara a Jefté que no les haya llamado para ir a pelear con los amonitas, amenazándole con quemarle a él, a su casa con él dentro. A lo que Jefté les indica que sí que les había llamado, pero que no le habían ayudado. Entonces reúne a sus hombres y se enfrentan los hombres de Galaad contra la tribu de Efraín. Y el resultado final, después de toda la trifulca, es de 42.000 muertos en la tribu de Efraín. Y Jefté juzgó durante 6 años, y cuando murió, le sepultaron en Galaad. Y así termina el pasaje que nos toca estudiar hoy, pero supongo que os
preguntaréis, o puede que no, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el debate en este pasaje? Pues el debate que surge es el siguiente. ¿Mató Jefté a su hija realmente o no? Reconozco que desde la primera vez que leí este pasaje y hasta que empecé a estudiarlo para esta predicación, siempre pensé o había entendido que realmente Jefté ofrecía en holocausto a su hija. Supongo que cada uno al leer el pasaje se imagina una posibilidad u otra. Y ambas posibilidades son: la primera, que Jefté sacrificó literalmente a su hija en holocausto, y la segunda, que el sacrificio que hizo con su hija realmente era un sacrificio de entregar su vida y su virginidad al servicio del Señor. Es un tema complicado, complejo, que realmente no hay una respuesta clara. Hay defensores tanto de una posición y de otra, tanto en el mundo evangélico como dentro de los propios judíos. Y como entenderéis, yo no voy a ser quien arroje luz a este debate milenario, porque al ser un tema tan discutido, simplemente he decidido recopilar las razones que dan unos y otros para que sepamos cuáles son las partes. Aquellos que defienden que Jefté sacrificó a su hija figuradamente, lo defienden con las siguientes razones. Primera, que cuando Jefté hace su voto en el versículo 31, cuando dice «será del Señor y lo ofreceré en holocausto», la conjunción «y» en su forma hebrea también puede significar «o», según algunos estudiosos, por lo cual sería «será del Señor o lo ofreceré en holocausto». Con lo cual, Jefté estaría diferenciando en el caso de que quien saliera primero fuese un animal, el cual lo ofrecería en holocausto, o alguien de su familia, que sería del Señor. Los principales comentaristas judíos que defienden esta teoría son el rabí David Kimchi, de 1160, y su padre Yosef Kimchi, fallecido en 1180, y también Levi ben Gerson, nacido en 1288. Estos eran unos estudiosos que comprendían muy bien la gramática y son los que, de donde surge la posibilidad de que la conjunción «y» en realidad fuera «o» y no sacrificara a su hija. Segundo motivo, cuando su hija le pide por 2 meses que vaya a los montes a llorar, le pide que le deje ir a llorar por su virginidad, no por su vida, sino por su virginidad. Cuando Jefté dice que cumplió el voto que había hecho, inmediatamente no indica que la mató, sino que dice que ella no conoció varón. Otro motivo más es cómo iba Dios a permitir el sacrificio de la hija de Jefté, cuando claramente en la ley de Moisés indica que los sacrificios humanos son aborrecibles al Señor y tales prácticas eran comunes en los pueblos paganos próximos, como los sacrificios a Moloc, pero no dentro de los hijos de Israel. Otro motivo más, ¿cómo iba a permitir Dios que alguien a quien el Espíritu del Señor vino capítulos atrás para luchar contra los amonitas, que después matase a su hija, incumpliendo uno de los mandamientos de no matarás? ¿O cómo podría ser que Jefté apareciese después en la lista de hebreos de hombres de la fe, habiendo sacrificado a su hija, siendo esta una práctica condenada por Dios? Y por otro lado, los que defienden que Jefté sí sacrificó a su hija literalmente, lo defienden por las siguientes razones. Cuando Jefté hace el voto, dice que lo ofrecerá en holocausto. Y con holocausto no hay lugar a dudas, ya que el holocausto se refiere a que la víctima es quemada completamente. Los que defienden esta teoría indican que seguramente Jefté estaba ya medio contaminado con costumbres paganas y no tuviera del todo claro la ley de Moisés. Sí que conocía la historia del pueblo de Israel, pero igual no del todo la ley de Moisés y no sabía que no podía sacrificar a humanos o a su propia hija. En el caso de la conjunción fuera «o» en vez de «y», en el texto, ¿qué hubiera pasado si la primera persona que saliese de su casa fuese su mujer o su madre o su padre? No habría podido ofrecer la virginidad de ellos porque ya no sería posible. Otra opción más, la que defienden, es que Jefté vuelve y cuando se encuentra a su hija se rasga las vestiduras. Y este hecho, que hemos visto otras veces en la Biblia, en todas o en casi todas de ellas, se usa cuando alguien ha fallecido o alguien próximo va a fallecer. Otra razón más, cuando las muchachas que entonan los lamentos por la hija de Jefté, el verbo hebreo que se utiliza es traducido por endechar, que literalmente son cantos que se hacían a aquellos que habían fallecido. ¿Acaso no permitió Dios otras barbaridades, como la que aparece después en el capítulo 12 de Jueces, cuando los hombres de Jefté matan a 42.000 hombres de la tribu de Efraín, sus parientes?
¿Y acaso no aparece en la lista de los hombres de la fe Moisés, el cual había matado a un egipcio, y Sansón, que mató a otros cuantos, así como otros que también hicieron de las suyas? Como podéis ver, ambas partes defienden sus motivos y ambas parecen convincentes. ¿Cuál es la verdadera? Yo personalmente no lo sé. No os puedo asegurar al 100% una de las dos con la información recabada. Y de mucho romperme la cabeza y estar luchando de si la mató, no la mató, ahora creo que sí, ahora creo que no, y todo el debate que surge, llegué a la conclusión de que es realmente lo más importante de la historia, el que Jefté matase o no a su propia hija. ¿Qué significó para Jefté en ambos casos? ¿Qué aprendemos de esta historia? Personalmente, me inclino a pensar que Dios ya había concedido la victoria sobre los hijos de Amón antes del voto que hace Jefté, ya que su espíritu estaba con él. Y si su espíritu estaba con él, ¿cómo iban a perder? También pienso que Jefté, de una manera muy torpe, se precipita al hacer un voto a Dios y lo hace a la ligera. De hecho, la expresión con la que se la comunica a su hija es de abrí mi boca, casi como si se le escapara. Ya que, ¿cómo se le ocurre ofrecer al primero que saliese de su casa? ¿Quién iba a salir si no? ¿Su hija? ¿Su mujer? ¿Un criado? No había muchas más opciones. Cabe destacar, en la diferencia, se relaciona mucho este pasaje con el que ocurre con Abraham e Isaac, pero la diferencia es que en el pasaje de Abraham e Isaac, es Dios quien prueba a Abraham y no sale de él. En Jefté es Jefté quien hace el voto a Dios. Pienso que al haber hecho una promesa a Dios a la ligera, ya obtuvo su recompensa, y fue el no tener descendencia. Tanto si la sacrificó literalmente como si no, ella era su única hija. No tenía ni hijo ni hija fuera de ella. Era la única que tenía, la única que podía continuar su estirpe. Si su hija muere, sea tarde o temprano, siendo virgen, esto indica que el linaje de Jefté quedó interrumpido ahí, y para los judíos eso era algo muy doloroso. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta historia? Podemos aprender, y con esto acabo. Primero, no importa tu procedencia, no importa tu pasado, no importa lo que haya ocurrido en tu vida. Jefté era hijo de una prostituta y después, como podemos ver, cometió fechorías, pero Dios lo utiliza para su propósito. Y en la Biblia encontramos casos de hombres y mujeres con defectos, que cometen fallos, que tropiezan, se caen, pero que Dios los usa. También podemos aprender, cuidado con las promesas que le hacemos a Dios, ya que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y por último, el sacrificio que realmente nos debe importar es el que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pagando por nuestros pecados. ¿Fue capaz Jefté de sacrificar a su hija? No lo podemos asegurar. Pero lo que sí podemos asegurar es que Jesús vino, que Dios entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser perdonados y tuviésemos acceso al Padre. Señor, muchas gracias por la vida de Jesús. Gracias porque Él vino aquí para que pudiéramos ser salvos. Gracias también por estas enseñanzas que a veces parece que chocan con lo que tú eres, un Dios de amor, pero ayúdanos a entender, Señor, a tener discernimiento y sobre todo a centrarnos en lo importante. Y lo importante es que Jesús vino sin merecerlo y ese sacrificio sí que fue verdad y nosotros lo creemos. Gracias por Jesús, por lo que hizo por nosotros y gracias porque no quedó ahí, sino que Jesús viene. En el nombre de Jesús, amén.